Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo, Daniela Canales, junto con mis compañeros David Sánchez y Javier Sarricueta, hablaremos sobre la presentación clínica y diagnóstico pre-mortem de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob asociada a la transfusión sanguínea. Reporte de un caso. Dentro de las palabras claves tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es un raro trastorno del cerebro degenerativo e invariablemente mortal. Afecta a 1 en 1.000.000 de personas en el mundo. Es causada por priones, proteínas infecciosas cuya estructura molecular afecta a proteínas normales de nuestro cuerpo, haciendo que se plieguen de forma anormal, convirtiéndolas en priones y así aumentar la infección. Esta enfermedad aparece en las etapas más avanzadas de nuestra vida y evoluciona rápidamente. Los síntomas aparecen aproximadamente a la edad de 60 años y el 90% muere dentro del primer año. En la etapa inicial, los pacientes sufren fallas en la memoria, cambios de comportamiento, falta de coordinación y perturbaciones visuales. A medida que progresa la enfermedad, el deterioro mental se hace más evidente. Habrá movimientos involuntarios, ceguera, debilidad en las extremidades e incluso el coma. No hay tratamientos efectivos, pero sí se puede aliviar el dolor y tratar los síntomas de forma individual. En esta enfermedad hay 3 tipos. La esporádica, donde la enfermedad aparece aun cuando la persona no presenta factores de riesgo. Se manifiesta en un 85% de los casos. La segunda sería hereditaria, que es cuando la persona tiene antecedentes familiares o pruebas positivas de mutación genética asociada a esta enfermedad. Este se presenta entre el 5 y 10% de los casos. Por último, tenemos la adquirida, que es cuando la enfermedad se transmite por la exposición del tejido cerebral o sistema nervioso, comúnmente mediante procedimientos médicos. No hay pruebas de que esta enfermedad sea contagiosa mediante el contacto casual con ese paciente. Este equivale a menos del 1% de los casos. La transfusión sanguínea es un proceso médico de rutina, en el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo colocado en la vena del brazo. Este procedimiento reemplaza la sangre que se pierde durante la cirugía o por alguna lesión. Puede ser útil cuando una enfermedad impide que el cuerpo produzca sangre o componentes sanguíneos de forma adecuada. Por último, tenemos biopsia, que es un procedimiento que se realiza para extraer un tejido o células del cuerpo para un análisis en el laboratorio y diagnosticar alguna enfermedad. Primero que todo, todos los pacientes identificados con la variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob o BCJD son homocigotos para la metionina en el codón polimórfico 129 del gen de la proteína priónica, que llamaremos PNRP. En 1997 se estableció un estudio para que los receptores de componentes sanguíneos de donadores que posteriormente desarrollaron BCJD se pudieran identificar y buscar pruebas para la posible transmisión de BCJD por transfusión sanguínea. En el 2004 se notificaron 2 casos de infección por BCJD relacionados con transfusiones. Estos 2 pacientes recibieron una unidad de glóbulos rojos leucodepletados. El primero presentó síntomas después de 6 años hecha la transfusión. Murió por una enfermedad neurológica progresiva que duró aproximadamente 13 meses. No se realizó biopsia de amígdalas. Después de la autopsia, el examen neurológico confirmó BCJD. El segundo paciente murió por causas no relacionadas, sin evidencias de trastorno neurológico, 5 años después de la transfusión. El análisis de Western blot e inmunohistoquímica fueron consistentes con la infección. Este paciente, curiosamente, fue heterocigoto en el codón 129 de PRNP, genotipo que se asocia con la resistencia relativa a la enfermedad. Nuestro objetivo es encontrar la relación entre la biopsia de amígdalas y el diagnóstico premortem de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Nuestra hipótesis es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se puede detectar en amígdalas en pacientes infectados. Los métodos. En los métodos podemos contar con el modelo de estudio, el cual estuvo implicado con un grupo de 66 personas con receptores conocidos de transfusiones de sangre que posteriormente desarrollaron la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Dentro de los 66 individuos, 42 de ellos murieron y 24 siguen vivos. Dentro de los 42 que murieron, puedo contar con 3. 2 personas fueron mencionadas anteriormente y la otra persona va a ser la que se evaluó y se estudió en este paper, la cual vamos a hablar en esta presentación. La ética y consentimiento de investigación consta del ensayo del PRION 1 del Consejo de Investigación Médica o MRC. Se estableció a solicitud de varios centros médicos, como la Clínica Nacional de Priones, donde juntos acordaron un protocolo de referencia nacional. Hola profesora, hola compañeros. Mi nombre es Javier Sarricueta y voy a explicar los métodos que se utilizaron en nuestro trabajo. El primer método que voy a utilizar es el de Westenblot, que es una técnica analítica usada para determinar puntos específicos en una determinada muestra mediante una electroforesis en un gel donde se separan las proteínas. La otra técnica vendría siendo la inmunohistoquímica, que es un procedimiento histopatológico que se basa en la utilización de anticuerpos mediante reactivos antígeno-anticuerpo que posteriormente se revelan enzimáticamente. Estos tejidos están embebidos en parafina para luego ser observados en un microscopio óptico. Ahora yo voy a explicar los resultados de resonancia magnética y Westenblot en cerebro y amígdalas. Primero, el paciente recibió una transfusión de 22 glóbulos rojos y plaquetas, y además requirió una laparectomía adicional y un tratamiento intensivos. Cuando recibió la transfusión, uno de los donantes de los glóbulos rojos desarrolló BCJD 20 meses después de recibir la transfusión y murió después de 11 meses por dicha enfermedad, con confirmación neuropatológica de BCJD. Por ende, al paciente que tuvo la transfusión con el BCJD, se le informó la exposición de BCJD. Por ende, se le realizaron exámenes neurológicos, incluido evaluaciones cognitivas, clínicas. Eran normales y no presentaban ningún cambio biológico. Por ende, se realizaron una electroencefalograma, como lo muestra acá, en la figura 1A y 1B. En los primeros electrocardiogramas no se encontró nada anormal, por ende el paciente fue dado de alta y regresó a su trabajo normalmente. Después de esto, 6 meses después, el paciente informó sensaciones de desequilibrio, pérdida de memoria y además de pérdida de destreza motora. Por ende, esto requirió que había un avance en la enfermedad. Bueno, en la segunda parte, en la segunda etapa, en la figura 1C y 1D, en la resonancia magnética mostró aumento simétrico anormal de T2 y alteraciones fluidos de alta recuperación de inversión, que vendría siendo FLAIR. Señal dentro del tálamo posteromedial consciente con el signo pulvinar, que vendría siendo como la progresión en la resonancia magnética en la imagen C y D. Posteriormente se hizo un análisis de Westenblot que venía diciendo anteriormente, que vendría siendo en la figura número 2. En la letra número A se realizaron muestras de 5 microlitros de homogenizado cerebral de la corteza cerebral y al 10% de control humano normal. Caso de BSJD, en el mismo caso. El paciente antes o después de las proteínas digestivas de KPK. Esto viene diciendo que se hizo un antes y un después con la proteína dicha. En la misma imagen, pero en la letra B,
se observaron los gránulos de ácido fosfoturgástico de sodio digeridos con pK al 0,5% de homogenizado de amígdala humano normal, al 10% o al 0,5% de ml de homogenizado amigdalino humano. Bueno, aquí en el caso, lo siento, en este caso se usaron un 10% requerido de 1 microlitro de homogenizado cerebral al 10%, además del amigdalínico. La inmunotransferencia realizada con el anticuerpo monoclonal anti-PRP 3F4 usando la inmunoquimioluminiscencia de alta densidad, que es uno de los mecanismos más efectivos en este método. Bueno, ahora voy a explicar los resultados del análisis de proporciones y inmunohistoquímica de PRP del cerebro y amígdalas. En la figura número 3, que vendría siendo el análisis de proporciones de glucoformo de PRP-SC, proporciones relativas de glucoformos de PRP-C diglicosiladas y monoglicosiladas. Después de la digestión parcial de homogenizado que veníamos hablando anteriormente, de cerebro con proteína K, y la inmunotransferencia con anticuerpo monoclonal 3F4 que mencionamos anteriormente usando fluorescencia mejorada. En la figura 3 vendría siendo como un conjunto de todos los análisis mencionados anteriormente, donde se hace el análisis de las proporciones indicadas y las proporciones del glucoformo, dicho tal. En la figura número 4 vendría siendo la inmunohistoquímica. En la letra número A se explica la tinción hematóxica y eosina del tejido de la corteza frontal que muestra placas flácidas. Vendría siendo la caracterización que pasa en el cerebro en la dicha enfermedad. En la letra número B, como ven aquí dice frontal córtex. En la letra número B dice, vendría siendo, es la inmunohistoquímica del tejido de la corteza frontal, que como venía diciendo que el frontal córtex, el corte frontal, que muestra inmunoreactividad de PRP anormal, incluidos abundantes placas de PRP, con el anticuerpo monoclonal anti-PRP ICSM35. Eso vendría siendo en la letra número B de la segunda imagen. En la letra C vendría siendo la inmunoreactividad de PRP anormal en amígdalas, con dicha anticuerpo monoclonal que vendría siendo ICSM35, que lo mencionamos anteriormente en la muestra letra número B. Y en esto vendría siendo el patrón de inmunotinción, es típico del observado de BSJD, de dicha enfermedad. Esto es como lo que se necesita para diagnosticar el BSJD en la amígdala. Y con una barra de escala de 100 micromilitros, de 2,9 de barra, que vendría siendo como las medidas que se utilizaron. Y eso vendría siendo los resultados que nosotros analizamos y estamos explicando ahora. La discusión. Bueno, en la discusión podemos decir que la evaluación clínica cuidadosa es el elemento más importante para la detección precoz de la enfermedad sintomática, y la neuroimagen es la investigación no invasiva más útil para poder detectarla, la cual es importante para los casos avanzados de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene signos clínicos insidiosos. Eso quiere decir que los signos clínicos de esta enfermedad comienzan a presentarse muy lentamente, que no tienen síntomas obvios al principio y que la persona no está consciente de que la enfermedad se está presentando. Dentro de las subcaracterísticas tempranas están la depresión, la ansiedad, cambio de personalidad y alteraciones sensoriales, por lo cual son signos altamente inespecíficos. Así que
un diagnóstico temprano es difícil en ausencia de otras razones para sospechar infecciones de priones. Lo otro, la presencia de colitis ulcerosa es una condición común y no necesita infusión sanguínea con frecuencia, pero la persona que presente será un caso de interés para ver si los casos futuros había coexistido alguna afección inflamatoria crónica en el momento de la exposición del prion. Al estar presente esta condición en la persona, esta puede indicar un papel fundamental en la susceptibilidad de la incubación del prion. Conclusión. Bueno, en la conclusión podríamos decir que la biopsia tonsilar sigue siendo el procedimiento más sensible y específico para diagnosticar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. También podemos decir que la ruta de infección con priones afecta al fenotipo clínico y está directamente relacionada con el prion infectado. El malestar fluctuante en este caso podría ser consecuencia de una infección a través de transfusión sanguínea. La principal diferencia entre los tipos de transmisión del prion, que es vía oral y transfusión sanguínea, es el tiempo de incubación y cuánto se demora en aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Respecto a esto, cabe destacar que la transmisión por vía oral es mucho más lenta, que se demora aproximadamente 10 años en aparecer los primeros síntomas. Esto se debe a que una vez ingerida y digerida la carne contaminada, existe una barrera de transmisión que ayuda a limitar la propagación de la infección en los distintos órganos. En cambio, la transmisión por transfusión sanguínea es mucho más rápida, que se demora aproximadamente entre 5 y 6 años para que aparezcan los primeros síntomas. Esto se debe a que de una forma sanguínea la llegada es más directa a los órganos blancos. También la transmisión de enfermedades priónicas entre especies, que puede ser entre animales y humanos o por consumir carne infectada, es generalmente asociada a una incubación media de periodos mucho más largos en comparación a la transmisión dentro de la misma especie, humano-humano, debido a la existencia del efecto barrera de transmisión, que fue antes mencionada. Esta barrera de transmisión tiene mucha relevancia respecto a la protección ante el patógeno, especialmente para limitar la propagación de la infección entre las diferentes especies. Gracias a esta barrera se puede explicar por qué los periodos de incubación media es mucho más largo en una persona que haya consumido carne infectada en comparación a una persona que le hayan hecho una transfusión sanguínea. Bueno, nosotros opinamos que en este paper debió haber sido una recopilación de todos los casos en estudio, ya que los resultados de una sola persona, quiero decir, no nos bastan para confirmar de que la biopsia tonsilar nos entrega un diagnóstico 100% asertivo.